Hermanos, como podemos apreciar en la serie de predicaciones expositivas de Deuteronomio, nos encontramos ahora, creo que en el sermón número 21 de este libro de Deuteronomio, que ha sido muy enriquecedor, hermanos, y a mí me ha bendecido muchísimo. En el sermón titulado hoy, Amarás a tu prójimo, parte 3. Estamos en el segundo discurso de Moisés, donde estamos abarcando el capítulo 5, versos del 1 al 33. Un momento importante, donde la ley está siendo retomada por esta generación que está junto al Jordán, a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, así como el pueblo de Israel está en esa situación, en el texto, en la narrativa, hoy nosotros nos encontramos en algún sentido junto al Jordán, a punto de ir a la Canaán celestial. Mientras el pueblo se encuentra allí, Dios le está llamando a ser fiel a sus palabras y les da la ley, que no es una serie de restricciones arbitrarias estimuladas por un carácter impositivo y fuerte o de odio, sino que la ley del Señor es una muestra de cuidado y es una muestra de amor de Dios para con su pueblo. De hecho, él más adelante dice, ay, si tan solo, voy a parafrasear lo que pronto veremos en el texto, si tan solo pudieran obedecer los mandamientos por el bien de ellos. Es como cuando los padres dan instrucciones a sus hijos y los hijos ven las instrucciones como gravosas, pero el padre o la madre pretenden cuidar a sus hijos. No hagas esto porque es peligroso. No hagas esto para que te vaya bien. Estudie para que le vaya bien mañana. No vaya por ese camino porque es peligroso y le puede ir mal allí. Dios nos da la ley como una muestra maravillosa de cuidado y de amor. Y así se la da al pueblo de Israel. Entonces estamos en ese momento, en medio de la renovación de ese pacto en Horeb que habíamos visto. El pueblo está siendo llamado a ver al Dios fiel. Y ellos están siendo, en medio de ese llamado, a ver a Dios como el Dios fiel, ellos deben también ser fieles. Hace como 2 semanas comenzó la etapa de entrenamientos. Todas las personas que practican un deporte, que son grupales, ya comenzaron las fechas de campeonatos, torneos, entrenamientos y todo eso. Hace como 2 semanas en el entrenamiento de básquet de mi hijo, empezaron a hacer unos ejercicios. Era la primera clase, entonces los chicos jóvenes cuando vienen de diciembre, vienen como que les cuesta agarrar impulso nuevamente en esa primera clase. Entonces los ponen a hacer unos ejercicios y algunos de ellos están en un vacilón. Chicos que se supone están con un carácter de competencia, están en un vacilón. Entonces el profesor se molesta mucho al final de la clase y les dice, vean, ustedes tienen que aprender a sufrir en el entrenamiento para ir a disfrutar a los partidos. El problema que ustedes tienen, que si siguen así, van a pretender disfrutar el entrenamiento y van a ir a sufrir a los partidos. Entonces, hay un principio en esa realidad. El principio es que debo trabajar duro, ¿sí? A eso se refiere con sufrir. ¿Por qué? Porque los chicos están ahí porque les gusta el básquet. El sufrimiento no está relacionado con que están haciendo algo que no les gusta, no. La palabra sufrimiento en ese contexto está relacionada con el hecho de que hay que trabajar duro, partirse el lomo para tener una recompensa. Entonces, toda persona que practica un deporte de competición debe sufrir en el entrenamiento para disfrutar el partido. Pero el partido se vuelve un sufrimiento cuando no se sufrió en el entrenamiento. Entonces, todo joven, adulto que compite en algún sentido debe tener ese principio muy claro. Si no, va a tener una carrera llena de decepciones. Debe saber que el entrenamiento es algo serio y que hay que trabajar duro para tener una recompensa. Es un principio que quiero que veamos bien. ¿Por qué? Porque hay algo en la idiosincrasia de muchos ticos, o en nuestro país, o en nuestra nación, de la ley del mínimo esfuerzo. Entre menos yo haga, mejor. Entonces, ahora se ha desatado todo esto, ¿verdad? De los coach y todo este asunto donde
les están diciendo trabaje menos y gane más, y busque la manera de hacer menos y ganar más, busque la manera del mínimo esfuerzo y obtenga más. Esa ley del mínimo esfuerzo va en contra completamente de la dedicación, de la entrega, del trabajo que trae una buena recompensa. Muchas veces la ley del mínimo esfuerzo lo que busca es satisfacer mis deseos de no hacer el máximo, de no dar mi mejor esfuerzo, de no trabajar duro, sino entre yo menos haga y más rico me la pueda tirar, pues mejor. Bueno, hay un principio que vamos a estar viendo hoy en relación a esta ilustración. Vimos que esta ley que se le está presentando al pueblo, como mencionó el hermano Mario, es una guía. La ley me toma de la mano a mí y me lleva a Cristo. ¿Por qué? Porque la ley también es un espejo. El espejo que me dice, David, eres pecador. David, no cumples esta ley perfectamente. Y dice Santiago que si infringimos uno de los mandamientos somos culpables de todos. Y la ley me dice a mí, según lo que hemos estado viendo, que yo soy un pecador. Y no hay un hombre que pueda cumplir la ley de Dios. No hay un hombre que pueda, más bien, o que pueda decir que ha vivido cumpliendo la ley perfectamente. No hay un hombre que pueda atribuirse el que yo he sido obediente en cada uno de los mandamientos. Los he cumplido todos perfectamente. No hay un hombre, porque dice la Biblia que no hay ninguno bueno, que no hay quien busque a Dios. Así dice la Biblia, que todos por el pecado, que el pecado es la infracción a esa ley, todos somos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando veo la ley, veo mi pecado, veo que soy destituido de la gloria de Dios, que no la pude cumplir, inmediatamente tengo la necesidad de un Salvador. Para aquel día, cuando me presente delante del juez y tenga que rendir cuentas, necesito un Salvador. Porque si no tengo ese Salvador, seré culpable como pecador, destituido de la gloria de Dios y seré condenado. Pero la ley dice, necesitamos a Cristo. Necesitamos correr a Él. Yo soy pecador. Todos en este salón, en algún momento de nuestras vidas, hemos infringido la ley del Señor. Todos nosotros. La ley revela que ningún hombre puede cumplir plenamente los estatutos de Dios. Sin embargo, Cristo sí los cumplió. Asimismo, la palabra a nosotros nos está llamando, hermanos, cuando vemos la ley, a poner nuestra fe en Cristo, a creer en Él, porque Él murió por esos pecados que nosotros cometimos. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Infringimos la ley, necesitamos a Cristo. Él murió para perdonar esas faltas. Él, siendo santo y siendo perfecto, siendo el único que cumplió la ley de Dios, Cristo, nuestro Dios encarnado, Él fue entregado en sacrificio por nosotros, por los pecadores. Él murió por nosotros y otorgó libertad al que estaba esclavo al pecado. Este pueblo que estaba recibiendo la ley había sido liberado de la esclavitud de Egipto. Y Dios les dijo, bueno, yo los saqué de Egipto, ustedes eran esclavos, los saqué de esa servidumbre, yo mostré mi accionar, mi fidelidad, el cumplimiento a mis promesas, aquí estoy yo, les doy libertad y después de que les doy libertad les pido sean fieles. Él nos ha hecho libres en Cristo, hemos creído en Él, pero ahora que estamos en Cristo, el llamado a la iglesia es, sea fiel. Debemos ser fieles, entendiendo que ninguno de nosotros será justificado ante Dios por las obras de la ley, porque todos nosotros somos culpables como pecadores que hemos infringido los mandamientos en alguna etapa de nuestra vida. Es por eso que en Romanos 3:20, no lo busque, yo se lo leo, dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, dice Pablo. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos
los que creen, porque no hay distinción. En el momento en el que nosotros creemos en Cristo, nuestros pecados son perdonados. Y la justicia perfecta de Cristo nos es imputada a nosotros, nos es dada. Y nosotros llegaremos delante de ese juez y no se verán nuestros pecados, sino que se verá en nosotros la justicia de Cristo. Seremos salvos por los méritos de Cristo, no por los nuestros. Seremos salvos por lo que Él ha hecho. Por esto entendemos que no es cumpliendo las obras de la ley que seremos salvos, sino que somos salvos y entonces, después de ser salvos, somos llamados a permanecer en sus palabras. Ahora, ¿significa esto entonces que la ley no es importante? De ninguna manera. No hay forma de predicar el evangelio sin llevar al hombre a ver la ley y hacerle ver su pecado y la necesidad de un Salvador. Esta ley es importante. Hoy, por el poder del evangelio, todos los que hemos creído en Jesucristo, los que hemos puesto la fe en Él, no éramos, pero ahora somos hijos obedientes. Somos hijos obedientes en Cristo. Dios hizo una obra, nos dio libertad en la cruz del Calvario, perdonó nuestros pecados, nos hizo nacer de nuevo, nos da una nueva identidad. Él cambia quiénes somos y en esa identidad nueva nosotros somos capacitados por el Espíritu de Dios para obedecer sus palabras. ¿Será perfecta la obediencia? No, no será perfecta. Pero de manera general, el hombre que ha sido transformado por el poder del evangelio buscará vivir en obediencia. Hermanos, el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado cuando creemos en Cristo nos capacita para obedecer. Vimos en esta muestra de amor que es la ley del Señor, que en los primeros 4 mandamientos encontramos el llamado a honrar a Dios en una relación vertical de amor. En la segunda sección, los siguientes 6 mandamientos, vemos la importancia de honrar a los hombres que están hechos a la imagen de Dios alrededor nuestro, en una relación horizontal, en amor. Pero quiero volver a la ilustración inicial. Uno de los principios bíblicos es que el trabajo trae una recompensa. Cuando yo trabajo, yo gano un salario por el trabajo que realizo. Pero ¿qué relación tiene ese principio con el mandamiento que veremos a continuación y que sigue en el orden? No hurtarás o no robarás. ¿Qué relación hay? Proverbios, no lo busque, 14:23 dice: en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. En el verso 4 del capítulo 13 dice: el alma del perezoso desea mucho, pero nada consigue. Sin embargo, el alma de los diligentes queda satisfecha. ¿Qué quiere decir eso? El perezoso tiene la particularidad de que abunda en sueños. Sueña y sueña y sueña, pero como es tan perezoso, él nunca va a alcanzar a cumplir eso. Se necesita un carácter de diligencia para poder obtener esa recompensa que trae el trabajo. El ser humano, por lo general, desea la recompensa sin esforzarse. Yo quiero obtener el beneficio sin esforzarme mucho. Y voy a dar un ejemplo de un asunto que se dio hace un tiempo por acá, cerca en los alrededores. Hay un colegio, hay una escuela. El colegio cambia una norma para el ingreso de los nuevos estudiantes y el colegio dice: bueno, a partir de ahora vamos a recibir estudiantes solamente con esta calificación, con esta nota. Entonces los padres de la escuela de chicos que aún no están en la transición dicen:
Vamos a hacer una manifestación porque esto no debe ser así. Creo que la actitud correcta de los padres era ahí venir y hablar con sus hijos y sentarlos y decirles: vean ahora el desafío para entrar a ese colegio. Ahora tienes que trabajar más para poder entrar. Pero seguimos con la ley del mínimo esfuerzo. Hagamos un pleito para que sigan ahí al suave, para que no se esfuercen, para que no trabajen. Hermanos, hay que trabajar para ver la ganancia, dice Proverbios. Hay que trabajar para ver la recompensa. Es un principio elemental de la vida, ¿sí? Hay que trabajar para recibir el pago. Y nosotros creo que debemos enseñar a nuestros hijos a dar el máximo esfuerzo, a dar su mejor esfuerzo, para que los profesionales el día de mañana sean buenos. Porque el hecho de que una persona sea profesional no significa que es bueno. Había una profesora en la universidad que nos decía: para el bueno siempre hay campo. Si usted es bueno, usted tiene espacio. Si usted es bueno en lo que hace, usted va a tener un lugar donde trabajar. La palabra nos llama a dar nuestro mejor esfuerzo, a dar nuestro mayor esfuerzo, que es lo opuesto a una actitud de la ley de mínimo esfuerzo o una actitud de vagancia. La vagancia es condenada por la palabra de Dios. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 6, verso 6. Proverbios capítulo 6, verso 6. Me dice amén cuando lo tiene. Quiero tratar de ser práctico en esto. Verso 6. Ve, mira a la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio, la cual sin tener jefe, ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y vendrá tu pobreza como vagabundo y tu necesidad como un hombre armado. En 2 de Tesalonicenses, no voy a profundizar en eso, por un contexto específico, Pablo les dice: bueno, el que no trabaja, que no coma. El que quiere comer, tiene que trabajar. El que quiere comer en este lugar, tiene que aportar. ¿Ok? Hay un principio. La palabra nos llama a no ser perezosos. Y vean qué interesante, porque hace una relación con el sueño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el vagabundo se caracteriza por amar profundamente el dormir. Lo ama profundamente. Y tirarse y todo lo que pueda. Pero probablemente esa persona está soñando con muchas cosas que quiere. Probablemente quiere lograr muchísimas cosas. Probablemente quiere lograr tener un trabajo específico. Probablemente quiere tener una mejor salud. Probablemente quiere, pero no las está logrando porque está durmiendo. El que trabaja duro se levanta temprano y desde buena mañana trabaja. Produce para alcanzar lo que se ha propuesto alcanzar. Pastor, es que yo trato, pastor, de bajar este peso y no puedo. ¿A qué hora se levanta a hacer ejercicio? Cuénteme. No, es que yo trato, pero es que no me he levantado por... Bueno, ahí está su respuesta. Es que, pastor, yo quiero conocer de las Escrituras, yo quiero aprender de la palabra de Dios. ¿En cuál instituto está metido? ¿En cuál instituto está, hermana? No, no estoy en... bueno, pero entonces, hagámoslo. Entonces hay que trabajar, hay principios básicos. Solo estoy dando ejemplos, estoy tratando de ser práctico, hermanos. Yo sé que puedo dar muchos ejemplos. Pero hay que trabajar. Yo recuerdo también en ocasiones con mis hijos cuando estaban pequeñitos, y yo les decía: ¿a usted le gusta hacer esto? Hablando del deporte, y al otro: ¿a usted le gusta? Sí, a nosotros nos gusta, entonces vamos a ir y van a ir a trabajar.
Y yo les decía a ellos con todo el amor, ellos saben, pero serio, ustedes a mí no me van a hacer a mí ir a perder el tiempo. Si vamos a ir, ustedes van a trabajar y van a trabajar duro. Hermanos, nosotros debemos cultivar en nuestros hijos una actitud de trabajo, porque la pereza se opone a la escritura. Es más, y lo he dicho en otras ocasiones, en el reino no hay espacio para la vagancia, hermano. No hay espacio, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Pero bueno, hay principios. Ahora, quiero que demos un repaso súper rápido a los encabezados pasados antes de ahondar en por qué estoy hablando de este principio. Encabezados pasados, el primero en relaciones horizontales que vimos fue: las buenas relaciones horizontales comienzan con aquellos a quienes conocimos primero. Y hablamos del honrar a los padres, en tener en alta estima, en darles un lugar importante a mis padres. Las buenas relaciones horizontales, en el segundo encabezado, continúan con aquellos que nos vamos encontrando a nuestro alrededor en el camino. Y vimos: no matarás. Una alta estima al prójimo, que está hecho a la imagen de Dios. Luego vimos: las buenas relaciones horizontales incluyen a la persona con la que ahora soy una sola carne. No adulterarás. Y vimos: alta estima por el matrimonio. Son los encabezados que hemos estado viendo en las relaciones horizontales de los mandamientos. Pero hoy vamos a nuestro primer encabezado. Las buenas relaciones horizontales nos llevan a respetar la propiedad de aquellos que están a mi alrededor. El robar, el hurtar, va totalmente en contra de amar a mi prójimo. El hombre que roba evidencia lo mucho que se ama a sí mismo. El robar es aprovecharme del esfuerzo de otro. Es tomar la recompensa que es de otro y hacerla mía, sin yo haber trabajado por ella en ningún momento o querer hacerlo algún día. El robar evidencia cómo tengo por poco lo que otro ha ganado. El robar es tomar para sí lo que no es suyo en cualquier ámbito de la vida, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde el vuelto, yo sé que ahora se paga con tarjeta al bus, pero el ejemplo clásico de las predicaciones en esta línea: el vuelto del bus. Uy, mira, me dieron de más. No, mejor me lo dejo yo. Eso no es suyo. Eso no es suyo. Usted se lo está dejando, pero no lo es. Es un ejemplo clásico. Pero el problema es que para muchos el robar es robar solo si es algo grande. Pero hay algo que, bueno, yo he visto en mi corta experiencia de vida, y es que el que roba en lo poco, roba en lo mucho. El que se roba un poquitito, si tiene la oportunidad mañana, se roba mucho. El que es ladrón, es ladrón. Pero el que roba en lo poco, el día en que sea expuesto y tenga la oportunidad de robar más, lo hará. Robará mucho. Muchos hasta felicitan a sus hijos cuando se roban algo, porque los ven como ventajistas. Y hoy, escúcheme bien, muchas oportunidades, no es que tomó la oportunidad, no, muchas veces es robar. Hay situaciones que se atribuyen como oportunidades, pero en realidad es ser partícipe en el robo o estimular el robo. Un ejemplo: los topadores que compran cosas robadas. No están cometiendo el acto de hurtar y de robar, pero están siendo partícipes en la estimulación de robar más. El que sabe que le están vendiendo algo robado está siendo partícipe en ese robo, porque está tomando para sí algo que sí, puede ser que esté pagando un precio, pero muchísimo menor, porque no es de esa persona y no es suyo, es de otro. Entonces, no es que tomamos una buena oportunidad, no, es que estamos participando en el hurto.
Y a veces se quiere maquillar el robo como una excelente oportunidad. Y le decimos a nuestros hijos, qué bien eso que hiciste, pero fue robar. Con posiciones ventajistas. Muchos roban de manera ventajista, buscando puestos o lugares convenientes para obtener ganancia de manera deshonesta, aprovechándose de los demás. El tomar este teléfono que vale 10 y venderlo en 200, suponiendo, digamos que, y venderlo en 200, ¿dónde lo consiguió? No, yo la verdad es que yo lo encontré por ahí en un lugar, en el gimnasio, quedó tirado y yo lo junté. Pero buscó a ver de quién era. No busqué, pero voy a venderlo. No hay un mínimo, no hay un esfuerzo por ver de quién es. En mi corazón tengo un profundo deseo de tomar algo que no es mío. No es mío, pero lo estoy tomando para sacar ventaja de eso y ganarme algo yo. Eso es robar. Se cae el camión de la bebida gaseosa que todos conocemos, el veneno oscuro. Se cae ese camión y salían, discúlpeme, ahí el hermano trabaja ahí, disculpe. Se cae el camión y paran las motos, paran los carros y empiezan a agarrar el producto que quedó en carretera, que está sellado. Porque no es que agarran las que quedan abiertas, no, agarran las que están selladitas, las montan en la motocicleta y se van, montan a los carros y se van. Eso es tomar ventaja de la desventaja de la empresa para robarle. No, hombre, es que eso de por sí, pastor, eso lo van a botar. Pero yo le pregunto, ¿pero es suyo? No es mío. Entonces, ¿por qué toma lo que no es suyo? Pero es que de por sí va para la basura. Vuelvo a preguntar, ¿es suyo? No, entonces ¿por qué lo toma? Hoy, desde el ministerio pastoral, muchos toman ventaja. De manera ventajista, un pastor, inclusive de esto de la prosperidad y demás, puede aprovecharse de la posición que tiene para sacar plata a la iglesia. ¿Qué pasaría si los servidores, contando las ofrendas, toman ofrendas? Es robar, aprovechando de la posición de confianza que tienen. Y vemos que las posiciones de confianza en las empresas muchas veces son lugares donde esa ventaja lleva a robar, a tomar de lo que no es suyo propio. Aprovecharse de una posición de autoridad o una posición administrativa. Ahora, ¿por qué resalto el no robarás o el robar con el trabajo y la recompensa? El trabajo trae recompensa. Robar es tomar para uno lo que no es de uno. Efesios capítulo 4, verso 28. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre esta verdad? Efesios capítulo 4, verso 28. No alcanza el tiempo para ver todos los ejemplos que hay de robar. Porque por lo general son muchísimos ejemplos. Muchísimos. Le decía, en retiro de varones hablamos de la fe. Y yo les decía, bueno hermanos, si ustedes por la fe, yo les decía a ellos, han logrado tener su empresa, la fe nos lleva a obedecer. Y dice la palabra en Romanos 13, que nosotros pagamos impuestos porque los gobernantes son puestos por Dios. Estoy parafraseando. El no pagar los impuestos es robar al gobierno. El evadir impuestos es robar a esos gobernantes, según Romanos 13. Hay muchas formas de robar. Muchas. Muchísimas.
y no puedo andar en todas ellas. Pero ¿qué dice Pablo? Verso 28 del capítulo 4. El que roba, no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Vimos que el robar evidencia el amor a mí mismo, pero el trabajar debe evidenciar el amor al prójimo. Trabaje, dice Pablo, para que comparta con el que tiene necesidad. Vean lo que dice Pablo. Hay un contraste importante. El robar alimenta el amor por mí mismo, sin considerar al otro. No muestra amor por el prójimo. El trabajar nos lleva a amar al que tiene necesidad. Pero estamos en un mundo, mis hermanos, donde los hombres trabajan para satisfacer sus deleites. El trabajar mucho para satisfacer nuestros propios deleites también muestra amor por uno mismo y no por el que tiene necesidad. ¿Significa eso que yo no me puedo dar un gustito? ¿Significa eso que yo no me puedo dar un paseíto? No, no significa eso. Significa que el que roba, roba para sí mismo. Pero el que trabaja, del fruto de su trabajo, debe buscar reflejar el amor al otro, dándole al que tiene necesidad. Pero el hecho de que trabajemos arduamente por la recompensa no significa que estamos haciéndolo bien. Porque si todo nuestro trabajo es para bañarnos en nuestro dinero, satisfaciendo nuestros deleites, estamos exactamente igual. Pero si nosotros trabajamos duro y somos intencionales, nos ejercitamos en darle al que tiene necesidad, entonces, como decimos, otro gallo canta. Nosotros somos llamados, mis hermanos, a ser fieles a Dios en los mandamientos y no robar en ninguna de las esferas de nuestra vida. ¿Está conmigo? No debemos tomar para nosotros lo que no es nuestro, lo que es de otro. Nuestro modelo para esto es Cristo mismo, que se entregó completamente por los necesitados, nosotros, los pecadores. Cristo se entregó por nosotros, los pecadores. Él entregó todo, se entregó a sí mismo. ¿Cuánto más nosotros, de lo que Él nos da, debemos entregarlo a los necesitados? Y hay muchos ejemplos que podemos dar en cuanto a vulnerables, necesitados, etc. El ser honrado, honesto, conlleva una buena mayordomía. Dar lo que debo dar aquí, dar lo que debo dar aquí, dar lo que debo dar aquí. Si yo soy honrado, yo me mantengo en ese marco. Pero si no soy honrado y me ejercito en robar y tomar para mí lo que no es mío, probablemente mi administración esté muy distorsionada y la provisión de Dios se esté desparramando y no esté llegando al fin que debe llegar. Por eso es que a veces llega mucho y se sale y no alcanza, llega mucho y se sale y no alcanza. Algo que debemos comprender es que quebrantar la ley siempre trae afectaciones a nosotros. Dios quiere que esas afectaciones no nos toquen. Dios quiere que cumplamos sus palabras. Y nos afecta a nosotros el incumplir la ley y afecta a las personas que tenemos alrededor. Y vamos con el siguiente mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Vaya conmigo a Santiago capítulo 3. Estamos viendo a muy grandes rasgos los mandamientos. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No robarás, no darás falso testimonio. Santiago capítulo 3, verso 2.
Me dice amén cuando lo tiene. Porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las aves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Este próximo mandamiento nos llama a cuidar nuestras palabras, honrando a nuestro prójimo, hecho a la imagen de Dios. La lengua, hermanos, puede hacer que amigos se separen. La lengua puede destruir matrimonios. La lengua puede hacer que una persona se quite la vida. Las palabras tienen muchísimo poder en estas líneas. Proverbio, no lo busque, 16:28 dice: el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. La lengua puede hacer que matrimonios caigan de pique. Hay personas que terminan odiando al hermano por cosas que dicen que el hermano dijo, pero que tal vez el hermano nunca dijo. Me pongo de ejemplo. Algunos la agarran contra el pastor porque dicen es que el pastor dijo y tal vez el pastor no dijo eso. Para ponerme yo de ejemplo primero. Pero puede pasar en la dinámica de hermanos. La lengua puede traer una tremenda afectación a la comunión bíblica. Cada una de las infracciones de la ley va a golpear la unidad de la iglesia, la comunión entre hermanos. Cuanto más la lengua puede golpear la unidad de la iglesia. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Las buenas relaciones horizontales se fomentan con palabras que honren a nuestro prójimo. Hermanos, las palabras que salen de nuestra boca en las conversaciones deben ser buenas, deben ser amables, deben embellecer, deben edificar, deben construir. Pero no quiero que veamos esto como en las cuatro paredes de este edificio. Hermanos, es igual en el matrimonio, es igual en la casa, es igual con los hijos. Las palabras que nosotros utilicemos deben ser buenas, deben ser de edificación y no hay excepciones. No, pastor, es que estamos vacilando. No, hermanos, no hay excepciones, porque las consecuencias llegan. Dios tiene cuidado de nosotros. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Seamos obedientes a sus palabras. Y Él nos llama a cuidar nuestra lengua, a hablar lo que es bueno, a hablar con decoro, a hablar con amor, a hablar con amabilidad y con respeto. La ofensa, el insulto, el escarnio, no son cosas que deben haber en medio del cuerpo de Cristo. No son cosas que deben de haber en un matrimonio y muchísimo menos en la relación de padres con hijos, ni hijos con padres. Eso no debe existir. Porque luego vienen las preguntas: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Porque se ha creado una cultura de irrespeto. Una cultura donde no hay respeto. Y si no hay respeto, no hay amor. Y si no hay amor, no se ejercitan en ese respeto y amor y vienen las consecuencias. ¿Cómo es que dicen? La mucha confianza rompe el saco, así es. Es que es en extrema confianza. Llega el momento en que las palabras ofenden, golpean, desaniman, desalientan. Y aunque nosotros no deberíamos ofendernos por lo que nos digan, si hay algo que puedo comprender y ver, es que en la dinámica de iglesia o dinámica de familia, cuando abundan estas palabras, el respeto no es una característica habitual.
Nosotros debemos adornar con las palabras, hablar lo que es bueno, lo que es justo. Dios quiere que nuestra lengua hable lo bueno para con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque el prójimo que usted tiene a la par, aunque el Señor lo haya hecho así, es hecho a la imagen de Dios. Aunque para usted no sea muy agraciado su prójimo, Él es hecho a la imagen de Dios. Todas las palabras hacia su prójimo deben ser buenas. Un pastor, Andrés Espinosa, en un artículo en Logos, escribe: para este tiempo del Éxodo, Deuteronomio, el pueblo de Israel, la vida de una persona acusada de algún crimen dependía enteramente del testimonio de testigos. En este tiempo no existían pruebas documentales, no existían grabaciones, no existían pruebas de ADN, ni psicología forense, como lo tenemos hoy. Además, la mayoría de delitos en Israel exigían la pena capital. De manera que estaba en juego la vida de una persona. Y en Deuteronomio 17:6, yo se lo leo, dice: por dicho de 2 o 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. Si alguno cometía una falta y llegaban 2 o 3 testigos a decir: sí, fulano cometió la falta, ese fulano tenía que morir. Entonces, el no dar falso testimonio en este contexto está sumamente relacionado a este ejercicio en medio del pueblo. Si 2 personas se ponían de acuerdo para dar un falso testimonio, las consecuencias eran desastrosas. ¿Por qué? Serían ejecutadas personas inocentes de la comunidad del pueblo de Dios. Los autores de un crimen quedarían impunes y morirían inocentes. Se entorpecería la buena administración de la justicia dentro del pueblo de Dios. Se perdería la confianza del pueblo en el sistema judicial. Toda la sociedad se vería afectada con desórdenes terribles. El falso testimonio perjudica a los demás. En ese momento morían por un falso testimonio. El día de hoy la iglesia puede ser dividida y puede ser golpeada en términos espirituales por el falso testimonio. Por decir algo que no es de mi hermano, por decir algo que no es de mi hermana. Esto se da a través de conversaciones, chismes, difamaciones. Ahora, el asunto con el chisme es que por lo general lleva información falsa. Voy a dar una ilustración. Yo un día voy saliendo, un ejemplo hipotético, voy saliendo y pegué contra un poste. ¡Pah! Y maté un perro. Los que me ven, uy, pastor, pegó contra el poste y mató al perro. Pero cuando llega esa información a la tercera etapa, yo ya maté 3 personas, y entre ellos un niño y un bebé en coche, y así es el chisme. El chisme es un teléfono chocho. Porque yo puedo sentarme y decir: sí, el pastor tuvo un accidente, fue así, y eso no es chisme, es una historia real, fue lo que sucedió. Pero el chisme tiene la particularidad de que tiene un añadido amarillista. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con no estar en conversaciones sobre cosas que no nos constan. Voy a dar otra ilustración. Cuando el organismo de investigación judicial llama a alguien a dar testimonio, la responsabilidad de ese alguien es decir únicamente las cosas que le constan. Y esto lo recomiendan los abogados. Diga lo que le consta. ¿Qué es lo que le consta? Lo que yo vi, presencié, estuve ahí, lo vi con mis ojos. Eso me consta, yo estuve. Porque si usted dice algo que no le consta, usted puede ser acusado por la contraparte de falso testimonio. Y eso también es delito. Entonces, nosotros debemos ejercitarnos, escúcheme bien, en hablar cosas que nos constan, con una motivación correcta si fuera necesario. Pero no hablar cosas que no nos constan y que fomentan el chisme, la mentira y el engaño. Ahora, si voy a hablar algo que me consta, debe ser con una motivación de edificación, con una motivación buena de exhortación, de añadir, de bendecir, de mostrar amor, pero no para destruir, no para dividir, no para difamar y no para golpear.
La boca de nosotros debe ser utilizada para cosas buenas. Y entonces este pastor dice cómo evitar el chisme o difamaciones. Da 3 puntitos que recomienda. Dice, hagámonos ciertas preguntas antes de decir lo que vamos a decir. ¿Es cierto lo que voy a decir? Esa es una. 2, si es así, ¿realmente necesito decirlo a esta persona en esta conversación? 3, ¿lo expresaría de esta manera si la persona de la que estoy hablando estuviera aquí para escuchar? Si nuestra respuesta es no, entonces sería mejor no hablar en absoluto. Hay cosas, hermanos, que no hay que hablar. Proverbios 18:8 dice, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Pongo otra ilustración. Aquel ejemplo que dimos de los inspectores del pecado hace mucho tiempo. Dentro del cuerpo de Cristo hay personas que son sumamente especialistas, o todos en algún sentido tenemos esa tendencia por el pecado, de encontrar rápidamente los pecados de mi hermano. Yo puedo identificar y ser un inspector buenísimo del pecado en mis hermanos, pero no puedo identificar la gracia con la misma velocidad. Para el hombre, hermanos, es más atractivo hablar de los pecados de otros que el reconocer la gracia de Dios en ellos. Debemos caracterizarnos, escúcheme bien, por reconocer la gracia de Dios en los hermanos. Si usted está viendo un pecado en el hermano, vaya y dígaselo. Dígale, hermano, vengo en amor a hablar con usted, a exhortarle con cariño, con respeto, porque veo que usted está haciendo esto, y háblelo con el hermano, transparentemente. Pero somos seducidos a señalar los pecados de todos los demás y no reconocer la gracia de Dios en ellos. La parte más fuerte con esto es que cuando somos seducidos a esto, nosotros mismos no estamos viendo nuestros propios pecados. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado, mis hermanos, con las malas interpretaciones, que es algo que a los que estamos exponiendo nos vemos, valga la redundancia, muy expuestos. Pastor, es que usted dijo esto y esto. Oh, sí, yo dije eso, pero yo no quería decir eso que usted está diciendo. Las malas interpretaciones, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con la adulación. Cuando alguien llega y te alaba desmedidamente lo que estás haciendo. Hay que tener mucho cuidado porque puede ser que todo sea una mentira para sacar provecho. Y todo ese baño de adulación y todo eso lindo es para después sacarle algo. Las injurias, las burlas, los menosprecios con las palabras, entre otros, son pecados que salen por nuestra lengua. El adular a alguien para buscar beneficio es mentir. Ay, es que usted sí es pura vida, ¿ve? Yo con usted, a mí sí me gusta la forma como usted lo hace, qué lindo yo quise. Y es mentira. Es porque sé que después, al otro día, algo que esa persona va a hacer me beneficia a mí. Es mentira, no es real, y eso es pecado. Y también destruye el cuerpo de Cristo y la unidad. El criticar a alguien solo por hacerlo sentir mal. Una crítica poco objetiva, que va nada más con la inyección venenosa de la lengua de golpear. No es que quiero que sienta, y le voy a decir esto, y tal vez es mentira la crítica, es poco objetiva, pero quiero golpear. Hay que tener mucho cuidado con esto. Injuriar, levantar falsos sobre mi hermano, eso es pecado. Los supuestos, hermanos, aunque muchas veces o algunas veces los supuestos podrían ser verdad, es mejor evitarlos. No, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que el hermano a mí me dejó de hablar porque la vez pasada yo dije esto y esto, y yo hice esto y esto. Y le pueden preguntar a usted, pero ¿es por eso? ¿Está seguro? No, pero yo supongo. Hermano, no suponga. No suponga. Vaya y pregúntele, pero no lo suponga. Los supuestos indisponen a un hermano contra otro.
Es más, hasta en el ejercicio marital, hasta en el matrimonio. Sí, ya vea, ella ya se levantó y lo que quiere es que yo me ponga a hacer, es que me ponga a trabajar y yo estoy aquí tranquilo. Y tal vez la esposa no tiene esa intención. Sí, pues están muy serios hoy, hermanos. ¿Todo está bien? ¿Están conmigo? Pero el esposo ya está haciendo supuestos en su mente. O la esposa lo ve con el teléfono. Mira, quién sabe ya con quién está hablando. Y si le preguntan al esposo, ¿usted sabe con quién está hablando? Ya va a decir, no, pero yo supongo. Hermanos, vean, los supuestos crean en nosotros una raíz que no es buena, que golpea la unidad, que deteriora la unidad. No supongamos. Debemos evitar lo más que podamos hablar mentiras. ¿Y qué dice Pablo sobre este tema en Efesios capítulo 4, verso 25? Vamos conmigo, vaya conmigo, Efesios 4, 25. Usted lo tiene ahí separado, el 4, 25. Es un solo verso, pero Pablo lo sintetiza y él dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hay que quitarse la cara, la máscara de falsedad, ponerla a un lado y ser transparente y decir lo que debemos decir. Pero no decir, ay, qué lindo, algo que en realidad estamos viendo feo. O decir que malo eso, algo que en realidad es bueno. Pablo dice, dejen la falsedad y hablen verdad con su prójimo. Dejamos la mentira a un lado. Hermanos, Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de mentira. Desde el inicio ha mentido. Proverbios 12:22 dice, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. El que miente no es fiel. El que deja la falsedad y habla con su prójimo es fiel. Salmo 15, versos 1 al 3, yo se lo leo. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Hermanos, en esta sección de las relaciones horizontales estamos viendo: no robarás, no tomarás para ti o para sí lo que no es suyo, que no es tuyo, no tomarás propiedad de otro para hacer la suya propia. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No afectarás el cuerpo de Cristo dañándolo y dividiéndolo con mentiras, chismes, calumnias, injurias, sino que serás honesto, sin falsedad, porque estos, dice la Biblia, que son los fieles. La mentira es una abominación al Señor, dice la palabra. La lengua mentirosa, los labios que mienten son abominables. Y repasamos nuestros encabezados. Las buenas relaciones horizontales nos llevan a respetar la propiedad de aquellos que están a mi alrededor. Las buenas relaciones horizontales se fomentan con palabras que honren a nuestro prójimo. Mis hermanos, es necesario entender que solo por medio del poder de la cruz en nuestras vidas nosotros podemos obedecer estas palabras. De lo contrario, estaremos deshonrando a nuestros padres. De lo contrario, afectaremos al prójimo cuando odiemos al prójimo y nos enojemos contra él. Adulteraremos con el corazón, codiciando al hombre o a la mujer que Dios no nos dio, que son de otro y que no son el mío o la mía. El poder de la cruz nos llevará a respetar a aquellos que tienen sus propiedades y sus cosas, y nunca por el poder del evangelio iremos a tomar lo que no es nuestro, sino que lo devolveremos. Y si tenemos que pedir perdón, pedimos perdón. Las buenas relaciones horizontales se fomentan con las palabras que honran a mi prójimo, el cual es hecho a la imagen de Dios. Como iglesia debemos anhelar en crecer
en utilizar palabras para edificar, para bendecir a otros, no para destruir, no para mutilar, no para golpear. No hagamos, hermano, mancuerna con Satanás, quien busca la división, quien busca la destrucción. Recordemos, mis hermanos, que requerimos de la gracia de Dios, del poder del Espíritu para vivir de esta manera. El Evangelio debe impulsarnos a recordar que todos nosotros somos hechos a la imagen de Dios y debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó. Y ese amor se muestra cuando honro a mis padres, cuando amo a mi prójimo, cuando amo a mi enemigo. Así es como se muestra el amor. En relaciones horizontales, el amor se muestra cuando soy fiel a mi esposa con mi corazón, con mis ojos, con mis pensamientos, que no son colocados en otra mujer, sino únicamente en mi esposa, y todas mis lealtades son para ella. También el Evangelio se muestra cuando respetamos lo que es de otros y no es nuestro, y no buscamos tomarlo. Las relaciones horizontales y el amor en ellas se muestran cuando las palabras que utilizamos no son mentiras ni engaños. No son para destruir y no son para dividir. El Evangelio de Jesucristo nos lleva a nosotros a estas verdades. El pueblo de Dios, hermanos, está siendo llamado a ser fiel. Si usted es pueblo de Dios, sea fiel. Pastor, ¿y si en algún momento peco? ¿Qué dice la Biblia? Si alguno de nosotros peca, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mi intención, como en los sermones anteriores, no es que usted se vaya con un dedo condenador, señalador, que dice: eres un ladrón, un adúltero, has deshonrado a tus padres, has odiado a tu prójimo. No. ¿Has robado? ¿Has mentido? No. La ley dice: hemos pecado. Estos mandamientos lo que dicen es que hemos pecado. Pero el consuelo lo encontramos en Cristo, quien perdona esos pecados. ¿Has mentido? Sí, pastor, yo he mentido. El Señor perdona ese pecado. ¿Has robado? Sí, pastor, yo he robado. El Señor perdona ese pecado. ¿Has deshonrado a tus padres? Sí, lo he hecho. El Señor perdona esa falta. ¿Has adulterado deseando y codiciando a otro hombre o a otra mujer? El Señor perdona ese pecado, ese adulterio de corazón. ¿Has dado un falso testimonio? ¿Has estado en chismes? ¿Con la lengua has golpeado a otro? El Señor perdona esa falta. Lo único que requerimos es un corazón que reconozca su pecado y que se humille ante el Señor para que el Señor perdone esas faltas. La ley dice que estamos perdidos, pero Cristo en la cruz dice que en Él hay salvación. Y dice: todos aquellos que crean en Él serán salvos. No serán condenados con la ley, sino que la justicia perfecta de Cristo será imputada sobre ustedes. Así que, mis hermanos, hoy nosotros, una vez más, antes de llegar al último mandamiento, que es no codiciarás, y que ese mandamiento es muy fuerte también, antes de llegar ahí tenemos que ver la cruz, ver a Jesús, correr a Él y decirle: Señor, perdona mis pecados. Yo quiero tener una buena relación contigo, una relación vertical. Quiero amarte sobre todas las cosas, con toda mi alma, con todo mi corazón y con toda mi mente. Y quiero amar a los que tengo a mi lado, en esas relaciones horizontales. Quiero que la ley se vuelva una realidad en mi vida, no para ser salvo, sino porque ya fui salvado por Cristo, en quien estamos seguros. ¿Usted está conmigo? Quiero que reflexione esto muy profundamente, porque mañana salimos a nuestras vidas y seguimos exponiéndonos a estas cosas. Pronto tendremos una conversación con hermanos donde recordaremos: ¡ay, no, eso es un chisme! Dejémoslo, no hablemos. Pastor, y si pecamos, corra a Cristo y pida perdón. Él perdona su falta, pero no lo haga más.
reconocemos nuestro pecado. Pero como se le dijo a la mujer adúltera, el Señor le dijo, ¿quién te condena? Ya no hay quien te condene, yo tampoco te condeno, levántate y vete, pero no peques más. Estamos siendo llamados a no pecar más, mis hermanos. No nos amemos tanto a nosotros mismos y mostremos amor por los que tenemos alrededor. Tomemos el fruto de nuestro trabajo para bendecir al que tiene necesidad. Bendigamos a los que tenemos alrededor y mostremos amor unos para con otros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si inclina su rostro ahí donde está?